Evidencia científica de la existencia de Dios. ¿Cómo? Sí, evidencia científica. Según la definición de hecho, la evolución no es un hecho, porque un hecho es todo evento el cual se puede percibir mediante la percepción de cualquiera de los cinco sentidos. La base de la ciencia es la observación. Por lo tanto, según estas dos definiciones, cualquier ateo me dirá, pues Dios no es ciencia y Dios no es un hecho, porque no lo podemos percibir mediante ninguno de nuestros sentidos y tampoco lo podemos observar. Pero antes de empezar, te quiero decir que hay un argumento, creo que es de Paley, que es el que dice que un salvaje de una tribu va caminando por la jungla y encuentra un reloj, lo ve, lo mira y se da cuenta que está hecho por alguien y el nativo indio de la tribu no tiene que ver al creador de este reloj para saber que fue creado por un ser humano, tiene un creador. Por lo tanto, toda la creación tiene que tener un creador, pero no voy a decirte eso, porque eso es un poquito sencillo. Yo te voy a dar la evidencia científica de la existencia de Dios. Ok, hace unos años atrás yo estaba discutiendo con unos ateos y ellos me preguntaron, ¿por qué tú crees en Dios? Y yo les dije, bueno, yo creo en Dios por la palabra, porque lo que dice la Biblia, todo lo que dice la Biblia es real y se cumple. Ah, dame un ejemplo. Bueno, pues por ejemplo, la Biblia dice que Dios creó el mundo en 7 días. ¿Cuántos días tiene nuestra semana? 7 días. Por lo tanto, eso es una evidencia clara de que la creación de Dios fue en 7 días. Pero ellos me dicen, no, no, eso no tiene nada que ver, eso puede ser casualidad, bla, bla, bla. Ok, está bien. Dame otra evidencia de que la Biblia, qué sé yo. Yo le digo, pues la Biblia dice que Dios le dio un castigo a Adán y a Eva por haber comido del fruto de la ciencia, el cual estaba en el medio del huerto del Edén. Entonces, después que ellos comieron del fruto de la ciencia, como dice Génesis 2:9, pues Dios le dijo al hombre que le iba a dar el castigo de que la tierra iba a ser maldita por él y que él tendría que trabajar todos los días de su vida y que con el sudor de su frente comería todos los días de su vida hasta que regresara al polvo, porque el polvo fue tomado y al polvo volverá. Entonces, hoy en día, 2016, todos tenemos que trabajar. Y todavía tenemos que sudar en nuestros trabajos. Aún así trabajemos en lugares que tienen aire acondicionado, que no son trabajos de fuerza, a veces por el estrés, el ajetreo, esto, lo otro. Tienes que pasarte la mano por la frente, secar el sudor y recordar, wow, todavía es la hora que no nos hemos inventado alguna manera de ganar dinero sin tener que trabajar. Todos tenemos que trabajar. Y me dijeron, no, pero es que los animales tienen que trabajar para comer, tienen que sudar, tienen que correr detrás de sus presas para comérselos. Y yo me quedé, wow, toda evidencia que yo le dé a un ateo me la va a querer refutar. Así que yo les dije, pues está bien, no hablemos de la Biblia. Yo te puedo decir que yo he sentido la presencia de Dios en mi cuerpo. Y he sentido lo que dice la Biblia, que el que cree en Dios, por su interior correrán ríos de agua viva. Por eso es que la gente danzan y hablan en lenguas. Y yo he sentido la presencia de Dios en mi cuerpo. No he danzado, no he hablado en lenguas nunca, pero he sentido unas sensaciones extrasensoriales que no se pueden explicar. No te puedo explicar cómo es que yo siento la presencia de Dios, pero la he sentido. Y salió el ateo y me dijo, no, cuando tú te pones a pensar en Dios y sigues pensando en Dios y te crees que Dios existe y crees todo eso, tu cuerpo envía unas células que tienen taxocomina y endigivina y shubirina y selinina y tu cuerpo te droga y tú crees que estás sintiendo la presencia de Dios, pero es realmente la mezcla entre la aminotifina y la citritina y la rariturina. ¿Me entiendes? Porque te dicen un montón de cosas científicas que ni existen, pero todo con tal de refutarte. Ok, pues yo les dije, bueno, está bien, pues ya que ustedes me refutan la Biblia y dicen que, pues, está bien, la Biblia según ellos no es verdad, dicen que, pues, en mi cuerpo me droga, pues yo te tengo la tercera evidencia que yo digo que esta es la evidencia científica de la existencia de Dios. Ahora mismo estás viendo en pantalla las imágenes de un mapa. Este mapa es el mapa de una tienda Sears de Puerto Rico. La tienda Sears es bastante grande y yo estaba trabajando en esta tienda en una área. ¿Qué sucede? Hace varios meses yo le estaba pidiendo a Dios que me devolviera a mi exnovia. Pero mi exnovia vive en la otra parte de la isla de Puerto Rico, vive lejos de mí. La gente se cree que Puerto Rico es chiquito porque lo ven en el mapa chiquito, pero Puerto Rico es gigante. Entonces,
Ella vive en la otra parte de la isla de Puerto Rico, yo vivo en la otra, y entonces estaba trabajando en un Sears que queda más lejos de ella. Entonces estaba trabajando un martes en la tienda y pensé, wow, ¿tú te imaginas que yo me encuentre a mi ex aquí? Y después pensé, wow, pero hello, ella vive en la otra parte de la isla, ella no tiene nada que buscar por aquí, no seas tonto, no pienses en estupideces. ¿Y quieres saber algo? ¿Quieres saber lo que pasó en ese día? No pasó absolutamente nada. Pero al otro día fui a trabajar. Y mientras estoy trabajando, ¡tará! La veo. Voy a donde ella, hablo con ella, qué sé yo ni qué. Y rápido recordé esa oración que yo le tenía a Dios y esa petición. Ok, según tú la taxocomina me droga. O sea, no siento la presencia de Dios porque según tú eso es que mi cuerpo me droga. Y según tú la Biblia no es verdad, sino que según tú la Biblia fue escrita por pastores de la era medieval, bla, 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 bla. Pero ¿cómo tú me refutas que yo le haya estado pidiendo a Dios que me devolviera a mi exnovia y un día estoy trabajando en esta tienda, pienso en encontrármela y al otro día me la encuentro? ¿Qué me vas a decir? Que mi taxocomina hizo que la taxocomina de ella la hiciera ir a la tienda donde yo estaba trabajando, bla, bla, bla. ¿Qué me puedes decir? No me digas que la gravedad, la ley de la atracción de los cuerpos o algo así, porque quieres saber algo. Ella no andaba en su carro guiando, ella andaba con su abuelita. Y su abuelita se antojó con ir a la tienda Sears. Y la tienda Sears es grandísima. Porque ella tuvo que pasar, hablando de tiempo y espacio, en el espacio de la tienda donde yo estaba, en el tiempo en el que yo estaba ahí, que la pude ver. ¿Cómo tú me dices esto? Entonces un ateo me dirá, eso fue casualidad. Pero yo me he dedicado a estudiar las casualidades. Y he entendido que las casualidades son eso mismo, casualidades. Las casualidades existen. Pero una cosa tan obvia, tú me vas a decir a mí que fue casualidad. Hello, ella vive en la otra parte de la isla de Puerto Rico y vino hasta acá mágicamente un día que yo estaba trabajando, que el día anterior estaba pensando en ella, como que me la voy a encontrar y tú me vas a decir a mí que mi mente la trajo a través de las tazocominas, de las bilirrubinas o lo que sea, y que eso activó algo en la conciencia de su abuelita que la hizo antojarse ir ese día y que las tazocominas la movieron hacia el segundo nivel donde yo estaba, hacia la parte donde yo estaba trabajando para que yo la viera. ¿Cómo tú me explicas eso? ¿Cómo tú me refutas eso? Las casualidades, casualidades son. Los sueños, sueños son. Pero ¿cómo tú me explicas un déjà vu? ¿Cómo tú me explicas que a veces tú tienes un sueño y ese mismo día te pasa todo lo que tú soñaste? ¿Cómo tú me explicas que a veces tienes sueños que son como proféticos, como que algo te dice, en el sueño algo te dice, no hagas eso, no hagas lo otro, eso te va a salir mal, entonces tú no le haces caso a ese sueño y te pasa? ¿Cómo tú me explicas estas cosas? Estas cosas son más espirituales que científicas. Entonces, te estoy dando un mapa, te estoy dando un tiempo, un espacio, y todo ocurrió así, como te lo estoy contando. Yo sé que quizás después de este video hagan memes, pongan el mapa de Sears, evidencia científica de que Dios existe, bla, bla, bla. Claro, se pueden mofar de mí, pero tú no ves que yo estoy poniendo algo lindo de mí, que soy un ser humano. Estoy poniendo algo bonito para que tú creas en Papito Dios y tú vas a venir a burlarte, vas a venir a ser malo. Yo que estoy tratando de activar la parte amorosa, la parte espiritual de los seres humanos y tú vas a ser tan malo de hacerme memes. No hagas eso, por favor. Porque muchos dicen que la ciencia es laica, pero yo te voy a decir algo, la ciencia no es religiosa, pero tampoco es laica. Vamos a hacer algo, vamos a poner la recta numérica y vamos a poner la espiritualidad y el ateísmo. Y entre medio vamos a poner el cero. La ciencia no es el uno positivo, no es cristiana, no es religiosa, pero tampoco es el uno negativo. La ciencia no es atea, la ciencia no es laica. La ciencia es un neutro, la ciencia es conocimiento, la ciencia en esencia nos va a decir la verdad. Si Dios no existe, la ciencia nos va a decir,
Dios no existe, aquí están las pruebas científicas. Y a la ciencia no le importa lo que diga un pastorcito, un evangelista, un cristianito, un musulmán, un hindú. A la ciencia no le importa lo que digan los pastores. Si Dios no existe, la ciencia te va a decir, Mara, Dios no existe, aquí está comprobado científicamente que Dios no existe, punto, y se acabó. Pero la ciencia, como es un cero, es un neutro, tampoco es atea. La ciencia no es atea. La ciencia, si se descubre una evidencia científica de que Dios existe, a la ciencia no le importa lo que diga un ateíto, un profesor de biología, un científico. A la ciencia no le importa la opinión de los seres humanos. A la ciencia no le importa lo que diga un científico ateo y tampoco le importa lo que diga un pastor. No le importa, punto y se acabó. ¿Y qué sucede? Yo escribí un libro que se llama El fruto de la ciencia, en el cual yo expongo evidencias científicas y biológicas de la existencia de Dios. La ciencia dice que Dios existe, pero la mayoría de los ateos no se atreven a pedirme mi libro, el cual yo lo regalo de gratis. ¿Me entiendes? Porque a mí me decían, que si tú lo que quieres son visitas en tus videos, bla, 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 escribe. Entonces escribí un libro y ahora tampoco quieren leer el libro. Entonces, ¿cómo tú entiendes a los ateos? Entonces, ¿qué sucede? Un ateo siempre te va a encontrar una explicación pseudocientífica, porque no son científicas. Te encuentran explicaciones pseudocientíficas para refutarte la existencia de Dios, y esto viene desde tiempos antiguos. Cuando Jesucristo fue puesto en la tumba, que resucitó y se fue y está vivo todavía, y es el que me revela todas estas informaciones, pues Jesucristo, nuestro glorioso Dios, está vivo y dejó la tumba vacía. ¿Y qué hicieron los judíos? Se inventaron un cuento científico y dijeron, es científicamente y biológicamente imposible de que Jesucristo haya resucitado. Eso fue que los discípulos abrieron la tumba y se llevaron el cadáver de Jesús. Y desde ese entonces es que están las explicaciones pseudocientíficas de que Dios no existe. Son explicaciones pseudocientíficas. Ahora yo te voy a decir a ti una cosa que a ti te va a impresionar y tú vas a tener que entender que Dios existe. Punto y se acabó. Ok, Dios es amor. Y entonces yo a veces veo las cosas y yo digo, pero Dios mío, ¿por qué tú permites esto? ¿Por qué tú permites que se maten? ¿Por qué tú permites que se pierdan? Si tu palabra dice claramente que tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Jesús, por ser el Hijo de Dios, tenía una misión concreta que cumplir. Y por ser Jesús, el Hijo de Dios, no podía hacer muchas cosas, tenía que seguir el libreto. Pues, ¿qué sucede? Como yo soy un hijo de hombre, no soy hijo de Dios, yo puedo hacer muchas cosas que Jesucristo no hizo. Como por ejemplo, casarme, tener hijos. Porque si Jesús hacía eso, pues sus hijos iban a ser semidioses, ¿me entiendes? Y ese no era el plan. Pues muchas cosas que Cristo no pudo hacer, yo las puedo hacer. Como por ejemplo, ahora mismo, aprovechando que la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, pues yo le digo a Dios, al Padre de Jesucristo, yo le digo, mira, Dios, tu Biblia dice que tú no quieres que ninguno se pierda. Entonces hablo con Jesucristo, oro y digo, Espíritu Santo, ayúdame a convencer a Jesucristo para hablar esto con el Pai, para que ninguno se pierda. Dame algo, dile que me dé una información para que la gente entienda que Dios es amor. Dios me dio una revelación para que sepas que Dios existe. La Biblia dice que el que busca, halla. Tú que estás viendo este video, que eres ateo, has estado buscando mucha evidencia científica de que Dios no existe. Y hace poquito encontraste mucha evidencia de que Dios no existe y pensaste que ignorantes son los creyentes que creen que Dios existe. Yo encontré esta evidencia de que Dios no existe, bla, 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 Dios no existe, punto y se acabó. Y encontraste unas cosas ahí en internet que te dicen que ya, Dios no existe por tal y tal cosa. Porque Stephen Hawking lo dijo y porque aquel lo dijo y porque el otro lo dijo, está bien. Pues, ¿qué sucede? La Biblia dice que el que busca, halla. ¿Qué sucede? La palabra de Dios se tiene que cumplir. Entonces, si tú eres ateo y tú estás buscando respuestas, tú estás buscando evidencia científica que refute la existencia de Dios, ¿sabes qué? La vas a encontrar. Y no es que la vas a encontrar, es que Dios mismo te la va a dar para que la encuentres, ¿entiendes? Dios te va a ayudar a encontrarla para que tú la encuentres. Entonces, tú estás encontrando evidencia científica de que Dios no existe y tú estás diciendo, Dios no existe. Encontré la evidencia científica que Dios no existe. Y acá estamos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y yo riéndonos de ti.
porque nosotros sabemos que fue Papá Dios el que te dio esa evidencia, porque el que busca, halla. Entonces tú no la ibas a encontrar. Esa evidencia que tú encontraste de que Dios no existe, eso tú no lo ibas a encontrar. Eso fue que Dios te la dio. Porque si Dios no te la llega a dar para que tú tengas acceso a ella, tú no la encontrabas, porque esa evidencia no existe. Eso que tú encontraste no es evidencia científica real de que Dios no existe. Eso que tú encontraste es un disparate pseudocientífico. La Biblia, en resumen, dice que tienes que creer en Dios para ser salvo. El versículo más famoso de la Biblia es Juan 3:16, y la palabra clave en este texto es la palabra cree. De tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo decía como que, wow, pues Dios existe cuando tú empiezas a creer en Dios. Y dije, yo no voy a decir eso porque después eso es como una blasfemia, porque Dios siempre existe, Dios siempre ha sido. Hello, los que existimos somos nosotros. Tú dices Dios existe y Dios se echa a reír, y Dios dice como que yo existo, yo soy. El nombre original de Dios es yo soy. ¿Me entiendes? Él es, Él se inventó la existencia. Los que existimos somos nosotros. ¿Cómo tú vas a decir, Dios existe o Dios no existe? No seas caripelado, si Él se inventó la existencia. Por eso es que la existencia existe, porque Él se la inventó. Porque Él era antes de la existencia. Él ha sido siempre. Entonces, Dios es. Entonces la gente me dice, ¿qué evidencia tú me das? Que si esto, que si lo otro. Pues una vez yo pensé esto, como que voy a decir que Dios existe si tú crees en Él. Dios empieza a existir tan pronto tú empiezas a creer en Él. Y yo dije, yo no me atrevo a decir eso porque después va y Dios me regaña y dice que estoy blasfemando. Pero después vi un buen cristiano, creo que se llama Craig, el apellido es Craig, y él dijo eso en un debate contra un ateo. Él dijo, tú activas la existencia de Dios desde el momento en que tú empiezas a creer en Dios. Entonces, si tú no crees en Dios, pues Dios automáticamente deja de existir porque dejaste de creer en Él. Entonces, en la Biblia, en Apocalipsis, hay una parte que dice que Dios va a enviar sus plagas, que si esto, que si lo otro, y que los incrédulos blasfemarían. Y yo veo la Biblia que dice en Apocalipsis todas esas cosas, todas esas plagas que no son científicas, que son plagas, que son cosas divinas, que son de Dios, castigos de Dios, y aún así los incrédulos le van a buscar una explicación científica. No, que si está cayendo fuego del cielo, hay pestes de ranas, pestes de ratones, hay que si lepra. No, eso es que es científico porque las células, las microbacterias, le van a encontrar una explicación pseudocientífica. ¿Y cómo es posible que viendo todas las cosas que en ese momento del futuro van a seguir existiendo los incrédulos, si están viendo las plagas del Apocalipsis? Y es que cuando tú estás ciego, cuando tú no crees en Dios, estás ciego, punto y se acabó. Hay un pito que deja sordo a los perros y no los deja escuchar y se ponen a ladrar como los locos, y los seres humanos no escuchan ese pito. No puedes percibir con tus sentidos lo que está sintiendo el perro, que si tuviera ahora mismo un pito lo pitaría para que el perro que está ladrando ahí se calle. Lo que significa que si yo siento la presencia de Dios, no es que mi cuerpo me está drogando, es que yo estoy sintiendo algo que tú no puedes sentir porque tú no has empezado a creer en Dios. Entonces, esto de la creencia vamos a poner lo que es por niveles, como los masones que tienen niveles, pues así los cristianos tienen, vamos a decir niveles, pero como la escalera de Jacob que llegaba al cielo, que no tenía un final, sino que seguía por ahí. Nosotros los cristianos seguimos subiendo y no tenemos un límite. Los masones benditos llegan hasta el 33, los pobrecitos. Pero nosotros los cristianos no tenemos límite, ¿me entiendes? No limitamos. Entonces, creer y saber son dos cosas diferentes. Creer significa asumir un pensamiento como verdadero, y saber significa conocer algo por experiencia o por estudios. Entonces, yo he estudiado la palabra y he tenido experiencias reales con Dios, como por ejemplo, Dios mío, quiero ver a mi ex, y Dios me la trae de frente, como dice la Biblia, que Dios creó a Eva y la trajo a Adán, ¿me entiendes? Dios me trajo a mi ex, que la quiero y la amo un montón y la extrañaba. Yo estoy a un nivel tan alto que yo creía que Dios existía, pero yo primero lo creía, pero ya lo sé, ya sé que existe, ¿entiendes?
Por más cosas que tú me des, por más evidencias pseudocientíficas que tú traigas, no me vas a mover porque estoy firme en la roca, porque ya sé por experiencia propia que Dios existe. ¿Entiendes? Yo sé que tú me vas a comentar allá abajo 40.000 cosas, porque tú te crees que tú eres un simio evolucionado, tú crees que vienes por selección natural. Yo te entiendo, muchachito, bendito, pobrecito de ti. Si supiera lo bueno que es creer en Dios y lo bueno que es servirle a Dios y lo bueno que es saber que Dios existe y que nos ama. ¿Por qué me criticas? ¿Por qué me odias? ¿Por qué promover el odio, la burla? Si yo solamente quiero que tú sientas que Dios te ama, ¿me entiendes? Cree en Él. Él existe, Él es real. Y para no dejarte con la duda de la evidencia científica de la existencia de Dios, pues hay una ciencia que se llama la ciencia creacionista, que muchos la tildan de pseudociencia, que es la ciencia biológica que dice que los animales fueron creados, que es la principal enemiga de la ciencia evolucionista. Y realmente, si nos vamos a lo que es los orígenes, la ciencia evolucionista y la ciencia creacionista, ambas serían pseudociencias, porque el origen de las especies y el origen de la creación nadie lo ha visto, nadie lo vio porque nadie estaba ahí. La ley de Anuel refuta que tú me digas a mí que fuimos creados o que fuimos evolucionados o que evolucionamos, porque tú hablas como si tú estabas ahí, muchacho. ¿Tú has visto un animal evolucionar a otro? ¿Tú viste cuando los animales evolucionaron? No, ¿verdad? Hoy evolucionan un animal de una especie, ¿verdad que no engendra un animal de otra especie? No, ¿verdad? ¿Verdad que no se ha visto evolución? Pues eso no es real, eso no es ciencia. Y tú no me puedes decir a mí que tuviste a Dios creando la creación, bla, 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 porque tú no estabas ahí, muchacho. Si estabas ahí, como Dios le dijo a Job, wow, eres bien viejo. ¿Tú estabas ahí cuando yo creé la tierra? Dios le dijo a Job, ¿tú estabas ahí, muchacho? Pues tú eres bien viejo, déjame decirte. Dios le dijo así, Dios troleó a Job, le hizo un troleo bravo, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que la ciencia creacionista y la ciencia evolucionista, hablando de los orígenes de la creación del universo, lo que sea, son pseudociencias, pero lo que afirma la ciencia evolucionista al día de hoy no se cumple. Los animales no se adaptan, no mutan beneficiosamente, ni evolucionan. Pero lo que afirma la ciencia creacionista al día de hoy es lo que se ve en la ciencia biológica. Los animales de una especie solo producen animales de su misma especie, no evolucionan. Por lo tanto, la ciencia creacionista es ciencia, mientras que la ciencia evolucionista es pseudociencia. Entonces, la ciencia creacionista se genera de que cuando se inventaron los microscopios digitales, que los científicos vieron las células, dijeron, espérate, esto tiene un código genético que tiene letras, que está ordenado, que tiene un orden, y todo código necesita un codificador. Estas células trabajan en conjunto como hormigas y no vemos quién las manda a trabajar juntas. No tienen cerebro, cómo ellas se unen, cómo ellos hacen eso. Y pues muchos han deducido que eso es el espíritu del animal que no se ve a través del microscopio. Que eso está en lo microscópico de lo microscópico, ¿me entiendes? Entonces, los científicos creacionistas, la ciencia creacionista de la ciencia del diseño inteligente, dice que todo lo creado tiene un creador, todo lo hecho tiene un hacedor, todo código tiene un codificador, todo sistema tiene un sistematizador. ¿Me entiendes? Contra, por favor, no me critiques, no me odies, no me insultes. Dios te ama, loco, Dios te ama. Entonces, si tú quieres seguir siendo ateo después de esto, pues en vez de decirte sonríe, Cristo te ama, pues te puedo decir sonríe, Darwin te ama, no puedo hacer más nada por ti, de verdad. Mira, yo siempre estoy en las páginas de ateos versus creyentes, bla, bla, bla. Me encanta la pseudociencia evolucionista. Me gusta la ciencia real porque la ciencia real no se puede refutar. Me encantan las pseudociencias porque las puedo refutar todas. Y pues para terminar les voy a leer algo que escribió Andrés López. Y escribió esto y yo lo copié y le hice ciertas modificaciones para leérselos a ustedes. Y cita de la siguiente manera. Una reflexión después de pasar años escuchando argumentos de ateos y creyentes cristianos, agnósticos y demás. El ateo siempre dirá que Dios no existe. El creyente siempre sabrá que Dios existe, mientras que el agnóstico siempre dudará. No existe ningún argumento que pueda persuadir a ninguno de los anteriores. Lo que hace a Dios ser Dios es que no se puede probar su existencia, pero tampoco se puede negar su existencia. Esto es lo que lo hace ser perfecto. No se puede probar la existencia de Dios
porque el evangelio se trata de creer. Por eso nos llaman creyentes. Y por este maravilloso don de Dios, que es el poder creer, somos salvos. Tampoco se puede negar su existencia, porque todo en esta vida está como que perfectamente creado por Dios. Y si Dios no existe, ¿cómo surgió el universo y la tierra y la vida de la nada? Romano 1, lee Romano 1. Aunque se refutara la Biblia, cosa imposible por su complejidad y aparente subjetividad en la interpretación, el creyente creerá y creerá hasta la muerte. Aunque se levanten los muertos a evangelizar, los ateos lo negarán todo. Lucas 16:31. La Biblia dice en Lucas 16:31 que aunque se levanten los muertos, los ateos no van a creer. Y los agnósticos, viendo todo, que si de los muertos resucitan, que si las señales de Dios, viendo todo, dudarán. Se puede aprender mucho de un ateo, se puede aprender mucho de un creyente, pero lo más absurdo e inútil del mundo son las discusiones interdoctrinales, ya que si Dios existe, definitivamente no piensa como nosotros. Isaías 55:8. Es una pérdida de tiempo debatir ateos contra creyentes. Soy un ignorante como todos y quizás más, pero sé que Dios existe y es lo único que sé. Llegué a creer que los apáticos, que no se interesan en estos temas de que si Dios existe, lo teológico, filosófico o científico, eran ignorantes, pero ahora veo que son más listos que nosotros, ya que solo disfrutan la vida sin preocuparse por nada. La sabiduría es don de Dios y el principio de la misma es el temor a Jehová. Proverbios 9:10. O sea que la mucha sabiduría y saber que Dios existe puede ser doloroso, porque uno sabe que Dios es muy diferente a nosotros y que no podemos evidenciar su existencia porque la salvación es por fe y por creer. Y esto nos hace sentir tristes como cristianos porque no podemos obligar a la gente a creer en Dios. Entonces, los científicos ateos se rompen la cabeza cuando ven cosas que no tienen explicación lógica. La Biblia dice en Eclesiastés 1:18, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. Evangelio significa buenas noticias, por eso que acabo de leer yo le llamo el Evangelio de Andrés López, porque son buenas noticias para los creyentes, porque el creyente siempre creerá, pero lamentablemente para el ateo no son muy buenas noticias, porque según ese escrito tú estás atrapado en el Evangelio de Andrés López, y el Evangelio de Andrés López dice que el ateo siempre será ateo, vea lo que vea, puedes ver a Dios que baje a donde ti, porque eso es lo que pasa, la gente quiere ver literalmente a Dios, cuando la Biblia dice que nadie ha visto a Dios, ¿me entiendes? Lo que vio Moisés, que si vio las espaldas, qué sé yo, eso fue que vio a Jesucristo, y la gente quiere que Dios baje y juegue baloncesto con ellos, eso es lo que quiere la gente. Pues entonces la gente dice, no, pero es que la Biblia dice que Jesucristo hizo cosas grandes y que cosas mayores haríamos nosotros. Y Jesucristo caminó por encima del agua. ¿Quién ha caminado por encima del agua? Todos los días seres humanos hacen cosas mayores que Jesucristo. ¿Por qué? Porque todos los días hay gente que camina literalmente por encima de las nubes. ¿Cómo? En un avión. A eso era lo que se refería Jesucristo, cosas mayores, gracias a la ciencia. O sea, hay gente que dice, yo no creo en Dios porque la Biblia dice que si tuviera fe como un grano de mostaza, le dijera a esa montaña muévete, se va a mover y nadie ha hecho eso. Mira, yo le digo muévete y no se mueve y yo tengo fe. Mira, mi hermano, la Biblia, tienes que buscarle la interpretación que es. Había una vez un niño de una familia muy pobre que quería ser ingeniero de carreteras para hacer autopistas y de esta manera poder sacar su familia pobre hacia adelante. Así que cuando creció, logró llegar a la universidad y estudió para ser ingeniero de carreteras y lo logró. En la primera carretera que fue a construir tenía un grave problema. Había una gigantesca montaña en el medio del camino y tenían que mover la montaña. Entonces, ¿cómo tú vas a mover la montaña? Fácil. El muchacho, como tenía fe, llamó a la maquinaria pesada y la movieron y la echaron al mar.
como dice la Biblia, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirás a esta montaña, muévete y échate al mar. Y eso fue lo que hizo el ingeniero de carretera y sacó su familia hacia adelante. Entonces la gente no, la gente quiere ver a los Jedi de Star Wars. Que tú digas, muévete montaña y que la muevas con los dedos así, oh. Chico, mi hermano, vamos a ser realistas. Tienes que buscarle la interpretación que es a la Biblia. Entonces, tú estás viendo esto, te estás nutriendo, te gusta, eres ateo, pero estás diciendo contra este chamaquito me está a punto de convencer. Pero es que eres ateo, según el evangelio de Andrés López, no vas a poder creer, bendito. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que está escrito en la Biblia, que aunque los muertos se levanten, lo negarán todo. Tú vas a ser parte de eso. Tú vas a decir, yo voy a ser ateo hasta que yo vea a Dios que baje del cielo y juegue baloncesto. Vas a ser tan necio. La Biblia dice que sinónimo de necio es ateo. La Biblia dice en el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. En los tiempos de antes los ateos no existían. Los ateos existen ahora, en el siglo XXI. Por culpa del sistema que nos enseña que vivimos en un universo que explotó por el Big Bang, que evolucionamos de un ancestro común con el chimpancé. Te enseñan todo eso y te animalizan. Te dicen que eres un animal evolucionado. Sin embargo, hay trillones de especies y ninguna otra especie tiene vida inteligente. No tienen ciencia, alfabeto, matemática, moral, no hacen edificios, no hacen tecnología. Entonces, entre trillones de especies, el humano desarrolla todo esto, lenguaje, alfabeto, y además de esto se avergüenza al estar desnudo, es diferente a todas las especies, y tú me vas a decir a mí, no, que eso es casualidad, que eso es yo no sé qué pasa contigo. Entonces te estoy ayudando, te estoy dando toda la evidencia que tú necesitas para creer en Dios, pero no, tú quieres seguir terco, tú quieres que Dios baje y juegue un partido de baloncesto contigo. Y aún así Dios puede bajar y jugar baloncesto contigo y no vas a creer, porque la Biblia lo dice. Entonces tú, en vez de decir, yo voy a ser rebelde a la Biblia, porque la Biblia dice que los ateos van a ser ateos, aún así los muertos se levanten, pues no, yo voy a ser creyente. Piensa así, sé rebelde, no permitas que la Biblia se cumpla en esa parte contigo. No, sé más inteligente, no, la Biblia no se va a cumplir conmigo en esa parte, yo voy a ser creyente. Entonces, la Biblia nos enseña ciencia espiritual. Un breve ejemplo es que la Biblia dice que hay gente que tienen raíces de amargura en su corazón, porque, qué sé yo, no han perdonado, no aman, tienen raíces de amargura. Entonces, científicamente hablando, las raíces no se ven, porque las raíces crecen para adentro. Entonces tú como persona te crees que estás feliz, te crees que estás bien, simulas una sonrisa en tu rostro, pero la realidad es que tu corazón está lleno de raíces de amargura que tú mismo ni lo sabes. A veces sientes que hay algo que te falta y es perdonar, pero no lo sabías porque las raíces crecen hacia adentro de tu corazón y no las habías visto. ¿Me entiendes? En la Biblia hay ciencia espiritual. La Biblia dice que existe la ciencia de Dios. Y eso es lo que yo te estoy hablando. Por eso es que la ciencia creacionista, yo digo en mi libro que mucha gente pensaba que iban a ver a Dios por telescopios mirando para el cielo, pero lo encontraron en el antónimo de telescopio, que sería microscopio, cuando los científicos vieron que las células estaban demasiado de muy complejas, demasiado de muy avanzadas, que de hecho el motor de la célula dicen que es el motor más perfecto de toda la existencia que hemos visto, porque fue creado por Dios. Eso no se pudo haber creado solo, ¿me entiendes? Entonces, por más que te enseñemos, por más que te digamos, tú no vas a querer creer en Dios. Mira, te voy a decir el argumento de Paley, que yo lo leí en el libro de Jerry A. Coyne, que ese libro se llama ¿Por qué la teoría de la evolución es verdadera? Que eso es una mentira, eso es un cuento brutal. El libro es un cuento brutal. Y de hecho, yo escribí de ese libro en mi libro y refuté los embustes que él dijo. Pero en el libro de Jerry Coyne aparece esto, que es más o menos lo que quiere decir William Paley, y cita de la siguiente manera: los colibríes, que pueden cernirse en el aire y cambiar de posición en un instante, son mucho más ágiles que cualquier helicóptero y poseen una larga lengua que les permite chupar el néctar guardado en lo más hondo de las flores. Las propias flores que visitan parecen estar diseñadas para utilizar a los colibríes como asistentes en su reproducción sexual.
Mientras el colibrí se ocupa de chupar el néctar, la flor pega a su pico granos de polen que el pájaro llevará a la siguiente flor que visite, quizá fecundándola. La naturaleza se parece a una máquina bien engrasada en la que cada especie es una complicada rueda o engranaje. O sea, estamos viendo que esto es completamente irrefutable. Un colibrí es más ágil que cualquier helicóptero, cambia de posición en un instante y cuando va la flor que mete el pico para chupar el néctar, la flor pega el polen en el pico del pájaro y el pájaro va a otra flor y la fecunda. O sea, entonces tú me vas a decir a mí que eso fue por evolución, que había una vez un lagarto de sangre fría que por una serie de mutaciones al azar, bla, 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 desarrolló pico, desarrolló pluma, perdió los dientes, generó sangre caliente de la nada, milagrosamente, y que se convirtió en un ave, un reptil se convirtió en un ave, como cita la creencia de la evolución. Entonces tú me vas a decir que un reptil se convirtió a colibrí y que la flor, que ni siquiera tiene ojos, evolucionó para hacer un hueco donde hubiera néctar para que cuando el colibrí metiera el pico, pues el colibrí se pudiera alimentar y ahí pues la flor evolucionó para que le saliera el polen en donde el pájaro va a meter el pico. Tú me vas a decir a mí que todo eso evolucionó mágicamente, que el pájaro evolucionó a la par con la flor. ¿Tú me vas a decir esa mentira a mí? Yo creo que es más fácil decir que Dios lo diseñó, porque al sol de hoy tú me puedes decir a mí, eso es el Dios de los huecos. Pero es que cuando tú has visto una flor evolucionar junto con un ave, eso no es evolución. Si el pájaro evolucionó así, pues la flor tuvo que haber evolucionado así y todos los árboles y todo tuvo que haber evolucionado en conjunto. Según la definición de hecho, la evolución no es un hecho porque no es observable, no es vista, no es oída, nada. No se ha observado un animal evolucionar a otro. Por lo tanto, la evolución no es un hecho. No lo podemos percibir con nuestros sentidos. Sin embargo, si yo te digo a ti que mi casa fue hecha por un ingeniero y tú me dices a mí, el ingeniero no existe. Mire, mi hermano, ¿y cómo se hizo la casa sola? Por lo tanto, yo creo en Dios porque observo, a través de la observación, observo que los ingenieros hacen las casas. Yo sé que mi casa tiene un creador, un hacedor, un ingeniero que la hizo. Y yo sé también que la naturaleza es hecha por observaciones científicas que tú puedes hacer. Es imposible que una flor sin ojos vea a un colibrí que está viniendo y que la flor sin cerebro sepa y piense, el colibrí introduce su pico por esta parte de la flor, pues por ahí voy a coger y voy a hacer que salga el polen. Mírame, hermano, vamos a ser sinceros, vamos a ser realistas, deja el show ese. Las flores no van a evolucionar, no ven, las flores no ven, por favor, entiende eso. Entonces, Dios es ciencia. Porque el simple hecho de que nosotros entre trillones de especies tengamos ciencia significa que existe una inteligencia superior a la de nosotros, que entre trillones de especies le gustó poner la inteligencia y la ciencia que él tiene en una sola especie, diferente y superior a las demás. Entonces, yo sé que Dios existe por el método científico, porque yo hago una observación en una situación de animales y hago otra observación en otra situación de animales y me doy cuenta que esos comportamientos de animales no pueden haber sido por evolución, por casualidad, por bla bla bla, por el azar, jamás. Se nota claramente que los animales están diseñados. Por lo tanto, yo sé que Dios existe a través de observaciones indirectas. O sea, yo sé que un edificio fue creado por un ingeniero, aunque yo no haya observado el ingeniero. Estoy haciendo una observación indirecta a la existencia del ingeniero, porque estoy observando su ingeniería. Pues cuando observamos la creación, estamos haciendo una observación indirecta de que hay un creador que creó la creación. En la naturaleza, o sea, en la creación, vemos que todo lo creado tiene un propósito. Como por ejemplo el escorpión tiene una cola que tiene un aguijón que tiene veneno y ese es el propósito de esa cola, defender al escorpión. Los camaleones cambian de color y no solo esto, sino que también tienen una lengua larga
con el propósito de cazar insectos desde lejos. Ahí tú ves que las cosas están creadas con un propósito, como por ejemplo el camello, el caballo, el burro. Tienen algo, fueron creados con algo que tú le pones un freno en la boca y con eso los guías, como si fuera un carrito de control remoto. ¿Me entiendes? Eso es imposible que eso haya sido por selección natural a través de millones de años, por suerte, bla, bla, bla. Las cebras son indomables. Entonces, ¿qué te quiero traer con esto? Tú le dices a un ateo que el camaleón fue creado con esa lengua para cazar insectos y él te va a decir que no. Él te va a decir que eso fue por mutaciones, que un pez evolucionó anfibio, que después se convirtió en reptil y que después se convirtió en un camaleón y que poco a poco su lengua, generación tras generación, se fue estirando hasta hacerse una lengua larga. Y se oye muy lógico y a la misma vez se oye desmotivador para cualquier cristiano que no sepa mucho de ciencia y que no sepa hacer las preguntas correctas para refutar estos argumentos y cuentos. Porque la Biblia dice en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Por lo tanto, eso de la evolución, eso no es ciencia, esos son argumentos, porque nadie nunca jamás ha visto un animal evolucionar a otro. Un animal de una especie jamás ha engendrado un animal de otra especie. Eso es mentira, eso es un cuento, eso es un argumento. El antónimo de adaptación es extinción. En la vida real hemos visto animales que se han extinguido, pero no hemos visto nunca un animal que se haya adaptado. Si tú sacas un pez fuera del agua, no se va a adaptar a respirar aire. Si metes un animal terrestre bajo el agua, no se va a adaptar a respirar debajo del agua, se va a asfixiar. Esos son argumentos, cuentos como el de la ballena, etcétera, 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 que a través de unos huesos, ellos inventan un montón de argumentos, cogen huesos, los ponen en escala, como que este evolucionó a este otro, bla, 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 de animales que ni existen, que se extinguieron y que nadie sabe cómo eran. Punto y se acabó. Por lo tanto, ahora en el 2016 hemos descubierto que la evolución no es ciencia, sino que son un montón de argumentos. Entonces tú me dices a mí que ni que el camaleón tenía la lengua corta y que por adaptación se fue adaptando y su lengua fue creciendo, como el argumento de las jirafas, que ellas tenían el cuello corto, pero su cuello fue creciendo para llegar hasta la copa de los árboles, etcétera, 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 que nada de eso hay evidencia. Si encontraste una jirafa con el cuello corto, son los huesos de una jirafa joven, una jirafa niña. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No tienes evidencia de que a los camaleones les fue creciendo la lengua poco a poco y me dices que eso fue por adaptación, bla, 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 pero no aportas evidencias. Entonces, mira cómo yo te refuto fácil. Si tú me dices que el camaleón tenía la lengua corta y se fue adaptando y su lengua fue creciendo para cazar insectos, yo te pregunto, ¿y por qué los seres humanos no desarrollamos lenguas largas para comer insectos? Y tú me dirás, no, porque los seres humanos no comen insectos. Y yo vengo y te digo, pero ¿y quién es el que decide qué come un animal y qué no? Porque todos sabemos que hay una división entre animales carnívoros y animales herbívoros. Te voy a contar una historia. Había una vez un hombre que se estaba muriendo de hambre y estaba al frente de un pastizal. Y viene un caballo caminando a donde el hombre y el caballo le pregunta al hombre, oye, humano, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás ahí tan flaco y te estás muriendo? ¿Qué te pasa? Y el humano le dice, porque hay hambre, no hay comida en ningún sitio y me estoy muriendo de hambre. Y el caballo viene y se echa a reír y le dice que no hay comida, tú no ves todo este pastizal que hay. Y el caballo comienza a comer pasto y sigue comiendo pasto y se come todo el pasto y el hombre se muere de hambre. Y el caballo dice, qué necio era ese ser humano que se murió de hambre en vez de comer pasto conmigo. Entonces yo te pregunto a ti, tú que eres evolucionista, científico, te pregunto, ¿por qué los seres humanos no podemos comer pasto como los caballos? Los caballos son animales más grandes y se mantienen solamente con pasto. ¿Entiendes? Porque tú me podrías decir a mí, es que el pasto no tiene nutrientes, que si el pasto no tiene vitamina, que si... ¿Y cómo se mantienen los caballos, mi hermano? ¿Por qué no evolucionamos nosotros para comer pasto? Que es mucho más fácil que estar trabajando para comer. Estuviéramos todos comiendo pasto por ahí, pastando, pastizal, pan, tranquilo. ¿Por qué? Porque fuimos creados con un estómago diferente al del caballo, al de las vacas, ¿me entiendes? Entonces, tú no me puedes decir a mí que evolucionamos, porque si tú te das cuenta, la creación está creada con divisiones que
unas divisiones no pueden brincar a otras. Un anfibio no puede evolucionar a reptil. Un reptil no puede evolucionar a un ave. Es imposible. Sería un milagro que un reptil evolucione a un ave. Y requiere mucha fe creer que un reptil puede poner huevos y que salgan pajaritos. Eso lo creen ustedes, los ateos. Esa es su creencia. Ustedes creen eso, por eso son creyentes de la evolución. Porque eso no pasa en la vida real. Por lo tanto, vemos que hay un creador a través de observaciones indirectas de su creación. Porque unos animales son herbívoros y otros son carnívoros. Un caballo no come carne y un león no come pasto porque son diferentes. Entonces, esa división existe. Hay unos animales que son herbívoros y hay otros que son carnívoros. Y nosotros, a través de nuestro entendimiento y de la ciencia, podemos entender que hay una división entre herbívoros y carnívoros. Entonces, que haya esta división y que nosotros la podamos entender, nos da a entender más allá todavía, nos da a entender que esta división que hay no pudo haber pasado por casualidad ni por el azar, sino que esta división es una pista de que un creador creó unos animales herbívoros y otros carnívoros. De hecho, la Biblia dice que en el principio todos los animales eran herbívoros. Luego, después del diluvio, Dios creó a los animales carnívoros. Esto lo dice la Biblia, pero lo dice en un código secreto que si tú no sabes de ciencia, de lectura, de interpretación, no lo vas a encontrar. Pero si lees la historia de Noé, te vas a dar cuenta que Dios creó a los depredadores después del diluvio. Porque antes del diluvio no existían los depredadores. Dios los creó después del diluvio, bíblicamente hablando. Pero no te voy a decir dónde es para que lo tengas que leer tú y lo tengas que buscar. Me preguntas en los comentarios yo te contesto. Pero tienes que decirme primero en dónde es que tú crees que lo dice. Y ahí yo te contesto. Entonces, mira si lo que te estoy hablando no es realidad, que la Biblia dice que en el cielo, cuando vayamos para el cielo, que estemos con Dios, la Biblia dice que en el cielo la oveja y el león, ambos comen pasto. Porque en el cielo Dios le va a cambiar el estómago al león y el león no se va a comer la oveja, el león va a comer pasto. Con todo lo que yo he dicho, nos damos cuenta de que existe un creador que crea las cosas con un propósito. Creó unos animales herbívoros, otros carnívoros. Hay una división ahí. Y creó a otra especie con un cuerpo animal, pero en vez de ser un animal, son seres humanos. Nosotros somos mamíferos, pero no somos animales, tenemos un cuerpo animal, pero no somos animales, somos diferentes, porque fuimos creados con otro propósito, y Dios nos dio entendimiento, ciencia, inteligencia, alfabeto, lo que no le dio a los otros trillones de especies. Entonces, esta división que Él pone de carnívoros y herbívoros, nosotros, los seres humanos, fuimos creados con el propósito de tener inteligencia para poder entender y razonar que existe un Dios. Entonces, entre trillones de especies, nosotros somos la única especie que tiene razonamiento. Fuimos creados con el propósito de encontrar a Dios a través de la ciencia. ¿Qué ciencia? La ciencia biológica. Y hoy en día, en 2016, sabemos que la base de la ciencia biológica es la ciencia creacionista, que es la que dice que fuimos creados. Y claro que fuimos creados, entre trillones de especies somos los únicos que tenemos entendimiento, y para esto fue el propósito de esta creación, para que nosotros entendamos a través del entendimiento y la ciencia que existe un creador. Ya sabemos que hay un creador que creó esta división entre carnívoros y herbívoros, y cuando nos preguntamos qué Dios puede ser, porque a la gente no le gusta que sea el Dios de la Biblia, pues cuando investigamos en todos los libros sagrados vemos que ningún libro toca este tema. Sin embargo, la Biblia es el único libro en todos los libros que hay que dice que Dios en el cielo va a hacer que tanto el león como la oveja sean herbívoros y coman pasto. Y ahí nos damos cuenta que el verdadero Dios es el de la Biblia, o sea, Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es Dios.
Por eso cuando tú entras a Facebook gritando y alardeando de que Dios no existe, que quieres evidencia, que quieres que Dios vaya a jugar baloncesto contigo, y entras a Facebook pidiendo evidencia del creador de la creación, te ves tan ignorante como si entraras al Empire State gritándole a todos: el creador de este edificio no existe. ¿Dónde está el creador de este edificio? ¿Dónde está el creador de esta creación? Hasta que yo no vea el que hizo este edificio, yo no voy a creer que el Empire State fue creado por un humano. Así de ridículo te ves en Facebook. Lo siento, pero si nadie te lo había dicho, pues me tocó a mí decírtelo. Disculpa. Ok, ahora mismo yo soy un iPhone 7 y tú eres un simple Nokia de los antiguos del 1990 para allá abajo. Entonces, tú me dices a mí que el internet no existe, que el wifi no existe porque tú no lo puedes percibir con tus sentidos. Pero como yo estoy un poquito más actualizado, porque yo soy un iPhone 7, yo puedo sentir la presencia del wifi en mi ser, ¿me entiendes? Entonces, humanamente hablando, los celulares sienten la presencia del wifi porque esos son celulares que están creados para recibir una señal y percibir una señal que nuestro cuerpo no puede percibir. Nosotros no podemos oír la señal del Wi-Fi, no la podemos ver, no la podemos tocar, pero llega a nuestros celulares a través de redes inalámbricas de frecuencias como de radio. Entonces, asimismo, los elefantes producen sonidos que nosotros no podemos percibir, y porque nosotros no los podamos percibir no significa que los mismos no existan. ¿Entiendes? ¿Y cómo tú puedes demostrarme el amor? ¿Cómo tú puedes científicamente demostrarme que el amor existe? ¿Cómo tú me puedes demostrar a mí que tú amas a tu mujer, que tú amas a tu novio, que tú amas a tu marido, que tú amas a tu esposa? ¿Cómo tú que me estás escuchando, cómo tú explicas el amor, cómo tú lo demuestras científicamente? Imagina que un hombre está enamorado de su novia y va donde ella con una pizarra de rayo X y le chequea el pecho y le trata de hacer una radiografía para ver y encontrar el amor en el ser de ella. ¿Cómo es eso? No seas ridículo. Hay cosas que el método científico no lo puede demostrar como tú quieres que se demuestre. ¿Me entiendes? Hay cosas que no se pueden ver, que no se pueden tocar, que no se pueden percibir. Punto y se acabó. Y la ciencia es tan humilde que nos da otras maneras de entender las cosas. Como por ejemplo lo de que si hay un edificio que está construido, yo automáticamente sé que el ingeniero existe. La misma Biblia dice: amemos de hecho, no de palabra. Yo los amo a ustedes. ¿Tú te crees que yo voy a estar haciendo un video de 40 y pico de minutos, 50 minutos, tratando de demostrarte la existencia de Dios? ¿Para qué? ¿Para qué? Si yo cojo poquitos views, mis videos no llegan a los 1000 views. ¿Me entiendes? ¿Por qué yo hago esto? Porque los amo y porque crecí en una generación donde mis amigos y yo crecimos jugando Pokémon. Entonces, hoy en día, ser creyente para los ateos es como una ofensa, pero realmente los ateos se lo creen todo. Ellos son las personas más creyentes del mundo porque la palabra creyente se deriva de la palabra creer. Y los ateos son creyentes de la evolución, de la creencia de la evolución de la religión llamada darwinismo. Y los ateos creen en la evolución porque esta generación tiene en su corazón eso de Pokémon y me entiende, este canal de YouTube es como una clínica para ateos y es difícil tener que bregar con adultos que todavía creen en la evolución porque crecieron viendo Pokémon, y esto es como que, bendito, esta gente todavía creen en Pokémon, creen en Pokegente, en Pokémonos, en Pokesanganería, ¿me entiendes? Y ahora juegan Pokémon Go después de viejo. Entonces yo tengo que estar aquí en mi clínica haciendo videos de 1 hora para que ustedes no se me vayan para el infierno, para que no se pierdan, para que no sean tan cabeciduros, para que no sean ateos, muchachitos. La ciencia creacionista es la ciencia del diseño inteligente. Si tú dices que no tenemos un diseño inteligente en una escala de inteligencia, ¿dónde quedarías tú al expresar que no fuimos diseñados inteligentemente? ¿Tú crees que es inteligente decir que Dios no existe? ¿Tú crees que te hace más sabio ser ateo? ¿Tú crees que te hace más inteligente negar la existencia de Dios? Entonces, Dios existe, pero yo no puedo probar que Dios existe de la manera que tú quieres. O sea, que Dios venga donde ti y juegue un partido de baloncesto contigo. Yo no puedo hacer eso. Tú me pedirás pruebas, pero cuando yo te las dé vas a querer más y vas a querer más y al fin y al cabo no vas a creer porque estás atado a esa escritura de la Biblia. Y tienes que decidir si
creer o no creer. Ellos creen que por ser creyente ya eres un bobo, pero ellos son creyentes de la evolución, que nunca se ha visto un animal de una especie engendrar un animal de otra especie, eso no se ha visto. Entonces, no me digas que tienes evidencias de la evolución, que si fósiles, que si esto, que si lo otro, que son observaciones supuestamente indirectas, porque no se ha visto un animal evolucionar a un animal de otra especie, no se ha visto, porque mezclas dos razas, eso no es evidencia, no es microevolución, es mezcla de raza, punto y se acabó. Entonces, tú me dices, pruébame que Dios existe. Pues yo te digo, pues pruébame que no existe. Y tú vienes y me dices, pues pruébame que no existen los unicornios, que no existen los dragones. Está bien, pero es anticientífico decir que Dios no existe porque hasta el agua tiene un proceso de evaporación que eso no se pudo haber creado solo. Dame una sola evidencia del Big Bang. Y tú vienes y me dices, no, que si yo no sé qué, nadie tiene evidencias del Big Bang. Entonces, no, que si hace 500.000 millones de trillones de años atrás, que si habían unos protones que se sobrecalentaron y hicieron el Big Bang. ¿Y quién creó los protones? ¿Quién creó la calentura, la temperatura para que se calentaran? Explícame. Entonces, si puedes creer en un universo infinito, eterno, que no tuvo principio ni final, pues puedes creer en un Dios eterno que no tiene principio ni final. Entonces, no, tú quieres evidencia. Pero hello, cuando hay un muerto asesinado, que fue asesinado, vienen los de forense y saben que fue asesinado, aunque no hayan evidencias de quién fue el que lo asesinó. La ausencia de evidencias no hacen que el tipo resucite o esté vivo. La ausencia de evidencias es simplemente eso, ausencia de evidencias. Por lo tanto, tú quieres unas ciertas evidencias a tu antojo de que Dios existe, y porque yo no las tenga, eso no hace a Dios inexistente. La ausencia de evidencias no hace a Dios inexistente. Un amigo me dijo, que si es un dato científico que nadie te puede dar la verdad absoluta. Y yo le pregunté qué es eso de la verdad absoluta. Que nadie te puede decir quién nos creó, cómo llegamos aquí, quién nos trajo, quién nos creó. Nadie tiene la verdad absoluta. Y yo le dije, ¿cómo es eso? Eso es un dato científico, nadie tiene la verdad. Está bien, eso se me quedó en la mente. Después al tiempo vi que iba a salir una película que se llamaba Ángeles y Demonios, Angels and Demons, de Tom Hanks. En el tráiler más famoso de esta película, que fue el que pasaban por televisión, sale Tom Hanks al final del tráiler abriendo una cortina y dice, "This is it, this is the truth". The truth significa la verdad. O sea, él está diciendo, aquí está, esta es la verdad. Y ahí abre la cortina y ahí se acaban los cortos de la película para que te quedes con la duda y digas, wow, en la película de Ángeles y Demonios sale la verdad absoluta. Y cuando tú ves la película, detrás de la cortina no hay nada interesante y esa no es la verdad absoluta. ¿Qué sucede? Yo estudiando todo esto de lo que es el ateísmo, el agnosticismo, las religiones, la fe, Dios, la evolución. Estudiando todas estas cosas, me topé con tres tipos de personas. Están los que viven su vida sin importarles absolutamente nada. Viven bebiendo, fumando, saliendo a discotecas. Viven una vida de pecado, desenfrenado, fornicando con todo el mundo. Entonces yo vi a estas personas y los he visto como que están perdidos, tratando de llenar su vacío en la jangueadera, en las salidas, en el vacilón, en las discotecas, en el baile. Y sé que están perdidos, andan en busca del camino. Están los biólogos, que quieren estudiar la vida y saber los orígenes de la vida, de cómo se originó la vida, de dónde sale la vida, cómo es la vida, dónde empieza la vida. Estudian la vida, la biología estudia la vida. Y están los científicos que andan en busca de la verdad. Los científicos verdaderos son aquellos que no niegan la existencia de Dios, pero que tampoco la pueden aceptar así a lo loco, sino que andan buscando evidencias verdaderas, andan en busca de la verdad absoluta. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos a los perdidos que andan en busca del camino. Tenemos a los científicos que andan en busca de la verdad absoluta. Y tenemos a los biólogos que andan en busca de la verdad sobre la vida. Y es curioso que estos tres grupos de personas aparecen en un solo verso de la Biblia. Y mira lo que dijo Jesucristo. Jesucristo dijo en Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, en otras palabras, Jesucristo es la verdad en persona. Jesucristo es el camino en persona. Y Jesucristo es la vida en persona. ¿Qué más evidencias quieres?
La verdad sobre la verdad absoluta es lo siguiente. Ok, Jesús es la verdad y el enemigo de Jesús es el diablo. Y Jesús dijo que el diablo es el padre de mentira. Por lo tanto, lo del diablo es mentir y decir mentiras. Como el diablo sabe que Jesús es la verdad, el diablo se inventa una mentira pseudocientífica para que los científicos y las personas que les gusta la ciencia se crean esta mentira. Y la mentira es la siguiente. La mentira del diablo dice: ninguna persona te puede dar la verdad absoluta y esto es un dato científico. Pero eso es una mentira y no es un dato científico, sino que es una superstición pseudocientífica. Por lo tanto, ya después de hoy, tú sabes que Jesús es la verdad. Aunque te moleste, aunque no te guste, aunque no lo quieras, no importa lo que tú digas, la Biblia dice que Jesús dijo: yo soy la verdad. Y por ahí hay un supuesto dato científico que dice que nadie te puede dar la verdad. Entonces, en la película de Tom Hanks de Ángeles y Demonios, para tener más ventas, al final del tráiler ellos pusieron una cortina. Detrás de esta cortina está ni que la verdad, para generar más ventas. Por lo tanto, ya que estamos viendo evidencia científica real y comprobable de que nos han engañado diciéndonos que la verdad no existe y que la verdad sale ni que en una película y bla bla bla, cuando la realidad es que la verdad es Jesús, punto y se acabó. Buda no dijo yo soy la verdad, Gandhi no dijo yo soy la verdad, Mahoma no dijo yo soy la verdad, Krishna no dijo yo soy la verdad, Horus no dijo yo soy la verdad, María no dijo yo soy la verdad, Juan el Bautista no dijo yo soy la verdad. Juan el Bautista dijo: el que viene después de mí es más grande que yo. Ese es Cristo, ese es la verdad. Así que Jesucristo es la verdad, aunque lo quieran negar, aunque no te guste. Entonces, la Biblia dice en Apocalipsis 19:15 que Cristo, de la boca de Cristo sale una espada aguda para herir las naciones. Mucha gente cree que al final, cuando Cristo llegue, en el final del Apocalipsis, el Armagedón, que Cristo va a abrir la boca y va a salir una espada literalmente de su boca. Una vez un cristiano me dijo: la gente se cree que Cristo va a botar una espada por la boca, qué sé yo qué. Y eso lo que se refiere es que al final Jesucristo va a hablar con las naciones y con su palabra va a herir al que no le guste, ¿me entiendes? Y eso es lo que yo estoy haciendo ahora mismo, literalmente. De mi boca está saliendo una espada que es la palabra de Dios, y a muchos no les gusta y se sienten mal y les duele y se enfogonan porque, como dicen por ahí, la verdad duele. Y Jesucristo es la verdad y a muchos les duele que Jesucristo sea la verdad. Jesús es el único Dios y por ahí se han inventado muchos dioses y ninguno de los dioses que han sido inventados ha dicho yo soy la verdad. Ninguno. El único Dios es Jesucristo y es el único que ha dicho yo soy la verdad. ¿Será casualidad que el padre de mentira, que es el diablo, se inventó eso de que ni que es un dato científico que nadie te puede dar la verdad absoluta? No es casualidad, mi hermano. Jesucristo es la verdad absoluta. Entonces, por ahí hay un supuesto documental que se llama Zeitgeist, algo así, que dice que ni que el cristianismo es una imitación de religiones más antiguas. Eso es una mentira. Horus no fue crucificado, eso se lo inventaron los que hicieron ese documental. Jesucristo no nació un 25 de diciembre, eso no lo dice la Biblia. La gente está llevando desinformación para engañar, aun si fuera posible, a los escogidos de Dios. No creas en todo lo que ves en internet. La gente dice no, que si la Biblia es un cuento de hadas, que si esto, que si lo otro, que si en la Biblia dice que ni que una paloma preñó a María. Mire, mi hermano, lea la Biblia. En la Biblia no dice que una paloma preñó a María. Búscame en la Biblia donde dice que Jesús nació un 25 de diciembre y que María fue embarazada ni que por una paloma. Búscame eso en la Biblia a ver si lo vas a encontrar. No vas a encontrar eso porque eso no sale en la Biblia. La Biblia no es un libro de cuentos de hadas. La Biblia es un libro científico y la primera vez que aparece la palabra ciencia en la Biblia es en Génesis, en el capítulo 2, empezando la Biblia. Entonces, la Biblia empieza hablando de ciencia y eso es nada más en Génesis. De ahí para adelante, la Biblia es completamente un libro científico, 100%.
Lo que pasa es que lo que tú has aprendido en la escuela es ciencia básica. La Biblia es un libro de ciencia avanzada, que como tú todavía estás en la ciencia básica, no puedes entender la Biblia porque es un libro de ciencia avanzada. Como por ejemplo, ahora mismo tú me dices, pero es que la Biblia dice que Dios maldijo a Adán y que la tierra le produciría espinos y cardos. O sea, la Biblia dice que el castigo de Adán era que tenía que sembrar para poder comer, tenía que trabajar y que cuando sembrara fruta en su sembradillo le iban a salir espinos y cardos y cosas que no tienen que ver con lo que él sembró, cizaña, que iba a venir con, qué sé yo, con el viento y iba a caer esa semilla y le iba a dañar su cosecha. Entonces, hoy en día tú dices, ya eso no pasa porque nosotros trabajamos en otras cosas y ya la tierra no nos produce espinos y cardos y trabajamos de lo más bien. Mira lo que es ciencia bíblica, ciencia avanzada. Hoy en día, 2016, no importa donde tú trabajes, en tu trabajo vas a encontrarte con espinos y cardos. ¿Qué son espinos y cardos? Fácil, la gente que trabaja contigo, que son chismosos, que son tiramalas, que están pendientes a lo que tú haces, que están pendientes a criticarte, a tumbarte el puesto, a tirarte la mala, a darte warnings, a darte memos, a darte amonestaciones por escrito, para ellos subir y olvídate tú que te chaves tú. Esos son los espinos y los cardos. En todos los trabajos siempre te vas a encontrar un tiramala, un presentado, una persona que se mete en lo que no le incumbe, un chismoso que te va a querer venir a dañar tu cosecha. Eso está en todos lados, eso es una maldición que está ahí y eso lo vemos hoy, 2016, en todos los trabajos que trabajes. Sea en un restaurante de comida rápida, sea en una oficina, vas a tener a alguien tirándote la mala siempre porque eso es algo que está escrito y eso está ahí y eso es bíblico, punto y se acabó. Eso es ciencia bíblica. Por eso es que cuando la Biblia dice que cuando Cristo venga, de su espada va a salir una espada aguda, es que más bien no es que le va a salir una espada, sino que va a ser como un debate de palabras. ¿Entiendes? Y como Jesucristo es la verdad y Él sabe toda la verdad y Él lo que dice es la verdad, pues con la verdad va a herir esas leyes que han aprobado, que no son de Dios, que a Dios no le agradan, todas esas cosas que no son de Dios. Él va a herir todo eso y todo eso se va a eliminar. Por eso es que ahora mismo tú me escuchas y te impresiona y dices, wow, este chamaquito es bien sabio, sabe mucho, me gustan sus videos, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque yo te estoy hablando la verdad. De mi boca está saliendo la espada de la palabra de Dios. Y si eres cristiano, de los escogidos de Dios, te va a gustar. Ahora, si eres ateo, te tienen que estar sangrando los oídos literal, ¿me entiendes? Porque te está entrando una espada muy aguda por las orejas y te duele, te molesta. ¿Me entiendes? Si tienes demonios, si odias a Dios, esto que yo estoy hablando te tiene que estar picando ahora mismo, que tú dices, y a lo mejor hasta te estás riendo, porque dice, diantre, este chamaquito sabe tanto, que sabe que estoy mordido. Pero Cristo te ama, mi hermano, ponte contento, Dios te ama, ¿me entiendes? Ya está científicamente comprobado que Dios existe, punto y se acabó, ¿me entiendes? Y en vez de tú querer que Él vaya a jugar baloncesto contigo, mira, ven para acá con los cristianos, conmigo, con nosotros los cristianos, al equipo ganador, y cuando vayamos para el cielo, pues ahí puedes jugar tu partido de baloncesto con Dios, ¿me entiendes? Y le ganamos, hacemos un equipo y le ganamos a Dios. Adiós, ¿qué pasó? Si Dios es bueno. En verdad, a Dios nadie le gana, pero Él se deja ganar para que nosotros nos pongamos contentos, ¿me entiendes? La Biblia dice en Génesis 2:9 que estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea que hay ciencia del bien y hay ciencia del mal. La ciencia del bien es la ciencia regular, la ciencia independiente, la que todos podemos repetir. La ciencia oficial es la ciencia del mal, que es realmente pseudociencia. Si unos investigadores hacen un experimento, otros investigadores en otro lugar del mundo, independientes a esos primeros investigadores, tienen que hacer ese mismo experimento para poder confirmar que el experimento de los primeros investigadores es real. Si así, ese es el método científico, que lo que tú hagas yo lo pueda repetir. Ahora, si tú haces un experimento tú y solamente lo puedes repetir tú en tu lugar, en tu país, con tus supuestos instrumentos, pues ya eso es considerado pseudociencia, porque si yo no lo puedo repetir, pues es porque no es verdad, tú me estás mintiendo. ¿Me entiendes? Como esos que dicen que fueron a la luna, que sé yo ni qué, y ¿por qué nadie más puede ir a la luna? Si unos fueron, ¿por qué otros no pueden ir a la luna?
¿Por qué? Porque realmente nunca fueron. Entonces, cuando solamente unos investigadores hacen un experimento y lo exponen y lo publican y bla, 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 y solamente ellos pudieron hacer ese experimento, es porque realmente eso no es ciencia, es pseudociencia. Ahora, si otras personas van a la luna, si los mexicanos van a la luna, los puertorriqueños van a la luna, pues entonces el viaje a la luna es ciencia, es real. Mientras no se repita un viaje a la luna, pues no es real. Y la ciencia independiente dice que no podemos negar la existencia de Dios porque todo está como perfectamente diseñado, todo está perfectamente creado, por lo tanto no podemos negar la existencia de Dios, solamente hay que buscar quién es el Dios. Y ya descubrimos a través de este video que es el de la Biblia, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ya descubrimos quién es Dios. La ciencia independiente dice que no podemos negar a Dios y ya descubrimos quién es Dios. Sin embargo, la ciencia oficial, que es la ciencia del mal, dice, todo modelo que se basa en Dios es falso. Porque es pseudociencia, es ciencia del mal. Hay dos ciencias, la ciencia del bien y la ciencia del mal, te guste o no te guste. La ciencia, según el método científico, tiene que ser repetible, pesable, medible y comprobable por cualquier persona en cualquier lugar. Si los de la NASA fueron a la luna, significa que los peruanos pueden ir a la luna, que los africanos pueden ir a la luna, que los puertorriqueños podemos ir a la luna. Porque si la NASA solamente va, entonces ahora vienen, vamos a poner en el 2016, vuelven a la luna, pero son la NASA, pues sigue siendo mentira. Hasta que los españoles, los alemanes, los rusos, los uruguayos, los tailandeses, los australianos, cualquiera, se supone que si ellos fueron, cualquiera pueda ir a la luna para confirmar que es ciencia. Mientras no vaya más nadie, lamentablemente el viaje a la luna seguirá siendo falso. Y para terminar, la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 8, verso 17, dice, y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. O sea, los científicos dicen que Dios no existe, Stephen Hawking dijo que ni que Dios no existe, mucha gente por ahí dicen que ni que Dios no existe, pero porque tú digas eso, no puedes demostrarlo científicamente. Al contrario, la ciencia ya te está dando en la cara, mira, todo lo creado necesita un creador, todo lo diseñado necesita un diseñador, todo edificio necesita un ingeniero, pues la creación necesita un creador. Así que la ciencia te está dando en la cara con este dato científico y aunque digas tú que eres sabio y que conoces que ni que Dios no existe, pues no por eso significa que Dios no exista, porque tienes que darnos las pruebas científicas de que Dios no existe. Mientras tanto, Dios existe hasta que se demuestre lo contrario. Dios te bendiga.